Estamos nuevamente en otra ocasión con un entrenador de baloncesto, Jorge Lorenzo Calvo. Hola, buenos días, Moisés. Bueno, soy Jorge Lorenzo, eh, tengo 47 años, nací en Madrid y bueno, llevo 20, creo que esta es mi temporada número 28, 29. eh, y bueno, soy entrenador superior y licenciado en Ciencia de la Actividad Física y del Deporte. Y bueno, primero saludaros y bueno, agradecer a la asociación la posibilidad de compartir vivencias, experiencias que he tenido con vosotros y bueno, pues encantado de estar aquí. Perfecto, pues vamos con la primera pregunta. ¿Cuáles fueron las razones por las que te decidiste empezar a entrenar? Bueno, pues no, no tengo una razón concreta o algo, un momento en mi vida muy marcado que pueda objetivarlo, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, probablemente yo recuerdo haber pasado, pues mis padres eran profesores, de haber pasado en una casa que tenemos en una casa de campo, 2 o 3 meses allí de vacaciones todos los veranos, porque mis padres también lo tenían, cuando antiguamente los profesores tenían 2 meses de vacaciones, que ahora ya no es el caso. Y bueno, pues allí pues, con mis hermanos y con amigos teníamos dos canastas, una especie de cancha hecha ahí y jugábamos mucho baloncesto. Entonces recuerdo que me empecé a aficionar y tal. Y luego pues me gustaba mucho también ver baloncesto en la televisión y supongo que seguí un poco también los pasos de inicio de mi hermano Alberto, que enseguida sacó el título de entrenador, hizo entrenar y bueno, pues yo también me iba a sacar y yo empezar a entrenar. Así que es un poco eso. Y en esos inicios, ¿qué referencia tuviste? Aparte de que, bueno, has indicado que una de tus motivaciones pudiera ser tu hermano para esos inicios, pero ¿tuviste algún tipo de guía o mentor, coordinador que te echara una mano en esos inicios? Pues yo empecé a entrenar en el colegio Buen Consejo y en aquellos momentos que el coordinador era Juan Larañaga y bueno, era la persona un poco que me guiaba o me guía me daba ciertos consejos a la hora de entrenar. Luego, evidentemente, pues lo que aprendí en los cursos iniciales, que antes no había nivel cero, ni que era el monitor de baloncesto, pues también me sirvió, pero podría decir que he sido bastante autodidacta, que no he tenido un modelo muy fijo. Quizás tuve referencias de entrenadores más famosos, tanto nacionales como extranjeros, un poquito más adelante en mi carrera, pero no quizás en los primeros 5 o 6 años yo no tenía una guía muy marcada, muy concreta. Después ya sí me empezaron a gustar más entrenadores, bueno, pues me fijaba mucho en entrenadores catalanes o en estilo de dirección y de enseñar que tenían allí en Cataluña. Tuve la oportunidad después de estar en selecciones en la Federación de Madrid como seleccionador y como ayudante también, en infantiles y en mini. Y la verdad es que esos viajes a Cataluña, pues también me ayudaron mucho a ver un poco, ampliar mi visión de baloncesto, ¿no? Perfecto, pues normalmente la siguiente pregunta tiene que ver con si consideras el baloncesto una profesión, que en tu caso entiendo que es así, pero te la enfoco de otra manera. ¿En qué momento, siendo entrenador de baloncesto, empiezas a darte cuenta o das el paso para convertirte en profesional? No digo que no sea una profesión, que yo entiendo que ser entrenador de baloncesto es una profesión. ¿En qué momento te das cuenta o das el paso para dedicarte profesionalmente y poder vivir del baloncesto? Uh -huh. Bueno, pues yo creo que sería ya por 2004, más o menos. Yo había empezado en el baloncesto, bueno, en Buen Consejo, y después estuve entrenando a raíz de, como estudié la carrera de educación física, pues empecé a trabajar en un colegio de profesor de educación física, que era Brains, donde bueno, pues, tiene mucha tradición de baloncesto, y ahí pues también llevaba un par de equipos.
casi siempre eran de minibásquet, ¿no? Alevines, benjamines y tal. Y en ese sentido, pues aunque es cierto que el baloncesto en Brains es muy importante y se entrenaba de una manera bastante seria y se competía a cierto nivel dentro de la categoría de mini, yo en esos momentos no pensaba que me quería dedicar profesionalmente al baloncesto. Fue a raíz de las experiencias con la Federación de Madrid en el Campeonato de España como seleccionador y bueno, posteriormente yo empecé a llevar alguna categoría superior, junior y cadetes y tal, y creo que fue en el 2004, 2003, 2004 cuando Richie, que era en aquellos momentos el director técnico de la Federación Madrileña y también pues era coordinador o director técnico del Club Majadahonda, me ofrece la posibilidad de llevar el equipo de Liga EVA. Entonces ahí realmente, casi más por la oportunidad que me dio él, estoy eternamente agradecido, es cuando empiezo a pensar que bueno, que me puedo dedicar. Bueno, pues, si insistió en la selección y además llevo un equipo de Liga EVA, quizás me pueda dedicar a ello, ¿no? Hablo profesionalmente en el sentido de poderme ganar la vida económicamente con ello. Yo creo que eh, si hablamos de profesionalidad, creo que hay muchísimos entrenadores que se dedican profesionalmente a entrenar y sin embargo no reciben la compensación económica que debería de ser justa en relación a su dedicación, ¿no? Y creo que ellos también son profesionales, ¿no? Pero sin embargo, si distinguimos la profesionalidad solo respecto a que económicamente pueda vivir de ello, ahí yo podría decir que sería en el año 2004 cuando empecé a recibir económicamente un sustento que me permitiera vivir del baloncesto. Perfecto, pues vámonos al otro lado. ¿Cuál es la sensación que tú tienes fuera de lo que es el mundo del baloncesto sobre si consideran que el entrenador de baloncesto es una profesión? Padres, familiares, amistades que no tengan que ver con el mundo del deporte. Pues, mayoritariamente no consideran que es una profesión. La mayoría de las personas que hablo, porque bueno, tengo amigos que son de fuera del mundo del deporte, de fuera del mundo del baloncesto, realmente eh, les cuesta entender que esto sea una profesión. Mis propios padres, yo recuerdo que bueno, pues estuve 7 años en la federación como seleccionador o ayudante en selecciones y claro, cada Semana Santa, porque antes los ejemplos de la Semana Santa, pues nos íbamos a Blanes, a Cataluña, a competir. Claro, mis padres, yo cuando les decía que yo tengo que trabajar, que yo en Semana Santa no me puedo ir de vacaciones, que en Semana Santa tengo competición. Ellos les costaba entender, pero bueno, vamos a ver, esto no descansa. Digo, no, pero los niños precisamente cuando compiten son los fines de semana o durante las vacaciones escolares. Entonces, claro, luego también por a la hora de establecer relaciones personales, cuando tú tienes que dirigir un partido un domingo o un sábado y tus amigos pues igual te dicen, pues vamos a tomar algo, vamos a salir. No, yo mañana tengo partido y no. O sea, el día más importante de la semana para mí es el día de partido y todo gira en torno al partido. Toda la preparación, todos mis horarios, las cosas que tengo que hacer, todo gira en torno. Entonces, en ese sentido, creo que es difícil de entender por alguien que no sea del mundo del baloncesto que para ti es una profesión y le dedicas no solo mucho tiempo, sino que le dedicas mucho tiempo sin un establecimiento fijo de horarios, sino que muchas veces estás trabajando, pensando en baloncesto, reflexionando con cosas del equipo, igual pues eso, a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana o a cualquier hora, porque esto no tiene un horario establecido. Así que en general pienso que la gente de fuera del deporte no entiende que esto es una profesión. Esta es mi percepción. En línea general hay excepciones, evidentemente. Muy bien, pues vamos con la tercera. Aunque has comentado parte que podemos entender que ha sido tu formación como entrenador de baloncesto, explícanos un poco cómo te has formado y cómo te formas, ¿no? Porque además también he averiguado que has entrenado fuera de España, en distintos países, y bueno, al final la formación creo que la entendemos todos como también el cúmulo de experiencias vividas, ¿no? De ver otros baloncestos y demás. Entonces, si me puedes contar un poquito tu progresión formativa desde que empezaste hasta hoy en día, un poco en qué te has basado para formarte
independientemente que has comentado que has sido siempre muy autodidacta, ¿no? Ujú. Bueno, pues dividiría mi formación, perdón, en lo que es la formación más formal, más académica, más oficial, y luego lo que sería la formación pues más informal, ¿no? En cuanto a la primera, pues evidentemente los cursos de todos los niveles de la Federación Madrileña y por supuesto de la Federación Española, diferentes clinics a los que he asistido, eh, un tipo de formación también posterior, de máster de táctica y etcétera. Eh, Formaciones de carácter oficial que no son estrictamente de baloncesto, pero que influían también en mi formación, en la que he tratado de mejorar pues, los aspectos de preparación física al estudiar INE, he tratado de mejorar los aspectos psicológicos del entrenador, estudiando el máster de psicología del deporte. Y bueno, ahora mismo estoy un poco más metido en el tema de formarme respecto al análisis de datos, estadística y este tipo de cosas, porque creo que también pues, es necesario. Evidentemente no se puede saber de todo, pero sí es cierto que la profesión de entrenador engloba muchos conocimientos que son necesarios poner en juego a la hora de gestionar un equipo, ¿no? Y luego la parte más informal, pues me he basado sobre todo en charlas con otros entrenadores, lo que llamamos comunidades de prácticas, donde nos reunimos de manera informal, a veces para tomar algo, pero hablamos sobre todo de cada uno de sus equipos, de sus experiencias de la semana, de cómo han ido los entrenamientos, de problemáticas o retos que nos plantean ciertos jugadores a nivel individual y cómo los solucionaríamos cada uno. Y en ese sentido, pues esto lo sigo haciendo porque la mayoría de mis amistades pues, son de baloncesto, ¿no? Y luego, pues por otro lado, yo creo que a nivel mental me ha venido muy bien para abrirme y para aprender más cosas las experiencias internacionales, ¿no? Independientemente del nivel competitivo, de los resultados que haya podido obtener, yo creo que el hecho de entrenar en otro país, pues te hace, creo que es una experiencia vital, ¿no? Como, cómo es la cultura del baloncesto en Finlandia, cómo es la cultura del baloncesto en China, cuáles son la metodología de trabajo, cuál es el volumen de una sesión típica, cómo tienes que tratar a los jugadores para que sacar lo mejor de ellos o para que progresen. Eso es realmente creo que fuera de los circuitos más comunes en los que se establece el conocimiento aquí en España, quizás sea lo que más me ha aportado, y no tanto en el conocimiento de baloncesto, sino en la gestión de los jugadores, ¿no? La gestión de las personas a la hora de llevar un equipo adelante. En esas experiencias internacionales, ¿dónde has encontrado, digamos, más diferencias en cuanto a eso que me hablas de... Pasa que la gestión de grupo a lo mejor es un poco muy más genérico. En la estructura de entrenamientos, en cómo se vive el baloncesto. Evidentemente, quiero pensar que Lituania tiene que ser un país en el que el baloncesto se vive de una pasión absolutamente tremenda, ¿no? Pero claro, Finlandia, que históricamente no, aunque en los últimos años Finlandia es un país que internacionalmente se ha visto mucho y tiene jugadores que han estado y que están en NBA, pero entiendo que viniendo de España, de un tipo de baloncesto en el que en los últimos 20 años somos, digamos, top nivel mundial, en el que hay una historia de baloncesto bastante amplia, llegas a ciertos países como China, como Finlandia, en el que históricamente no es así. Así, a grosso modo, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención sobre el baloncesto de esas experiencias? Bueno, el caso de Lituania, que como tú dices, pues es un país donde el baloncesto es el primer deporte. Lo más curioso, lo que más me llamó la atención es que en el baloncesto participa toda la familia, es decir, eh, el niño o el hijo juega, la madre a lo mejor es delegada, el padre es entrenador o es árbitro y el hermano es preparador físico o jugador tipo. Es decir, en Kaunas en concreto, que es una ciudad de unos 400.000 habitantes, todo el mundo, no hay ciudadanos que no hablen o no jueguen o no participen del baloncesto.
toda la ciudad participa del baloncesto. Entonces, vas por la calle y la gente está hablando del baloncesto continuamente, con lo cual eso es una pasada ya, de inicio. Es increíble. Cuando hay partido, todos los bares, todos los sitios, toda la gente va a ver el baloncesto, no se pone otro deporte. Bueno, el Zalgiris es una auténtica religión. Eso es una locura. Todo el mundo va. Se vive muchísimo, de manera exagerada, ¿no? Luego, a nivel de entrenamiento, el nivel medio del jugador lituano es muy, muy alto. Quizás no tengan tantos jugadores buenos por un volumen de población, pero el nivel de trabajo, el nivel de mejora, el nivel de disciplina, las ganas, las ambiciones y todo lo que entrena una sesión de baloncesto realmente es súper serio y muy profesional todo, porque estoy hablando de muy profesional incluso de equipos infantiles de un club que no sea pues, el Sabonios o el Zalgiris o alguno de estos, ¿no? Un club a lo mejor como el Tornado, que no es un club top, realmente la profesionalidad, la estructura del club y el pago que reciben los diferentes entrenadores, directores técnicos, etcétera, es suficiente para vivir. O sea, creo que allí hay más gente que vive del baloncesto a esos niveles de los que hay aquí en España. También es cierto que el nivel de vida y el coste de la vida y en Lituania es menor. ¿Sí? Luego, en el caso de Finlandia, es bastante parecido a Lituania, pero no tienen ese nivel de profesionalización porque todavía les falta cierta experiencia. ¿Sí? Como tú decías, pues históricamente no tienen ese bagaje y les falta. Pero es un baloncesto bastante similar, con mucho trabajo de técnica individual, con jugadores con muchos recursos técnicos, con muy buena mecánica de tiro, con los fundamentos de bote, pase, tiro muy bien desarrollados. Quizás cada vez más a nivel táctico, evidentemente, pues van mejorando, pero quizás a estos dos tipos de países, tanto Finlandia como Lituania, pues le falte quizás algo de esa picaresca o de esa creatividad o de ese talento para romper normas que quizás tenga de manera histórica el baloncesto español, ¿no? Y luego en China, en el caso de China, es radicalmente opuesto. La estructura de entrenamiento se va a las 3 horas y cuarto en cuanto a volumen. No hay ningún tipo de trabajo contextualizado en relación a la táctica, es decir, no existe resolución de problemas, simplemente repetición de un gesto técnico en situaciones de 1 por 0. Y bueno, la comunicación, independientemente del idioma, es complicada por aspectos culturales. Es decir, tú aquí le puedes echar una pequeña bronca o le puedes dar un grito a un jugador, allí en China no. No está muy bien visto corregir a un jugador delante de los demás. No está muy bien visto dar gritos. Es decir, los entrenadores, en líneas generales, mantienen una distancia enorme con respecto al equipo, con el jugador, mandan el ejercicio, se sientan y hasta que no acabe la sesión o no acabe el ejercicio no intervienen, ¿no? Mientras que el entrenador español, pues en general es más interferente, ¿no? Para más, corrige más durante la acción, posterior a la acción, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, los inicios en China fueron complicados porque, claro, yo pretendía reducir la duración de la sesión a 1 hora y media, que es lo típico aquí en España. Además, que había la posibilidad además de que hicieran la parte física separada, o sea, por la mañana el físico y por la tarde el balón, o al revés. Pero bueno, ellos querían hacerlo todo seguido y acabar una sesión, pues eso, de 3 horas y media, 4 horas, que no tenía mucho sentido porque se perdía muchísima calidad y muchísima intensidad, ¿no? Esto me costó mucho, al final lo conseguí, porque claro, ellos pensaban que yo quería reducir el tiempo porque era vago, que era un entrenador vago, que quería entrenar menos. Pero no, esa no era la realidad es que no se podía entrenar con calidad, ¿no? Y luego a la hora de dirigir los partidos, pues realmente cuando tú le dabas algún tipo de instrucción táctica o establecías un sistema o pintabas algo en la pizarra, sí que intentaban hacerlo, pero no eran capaces quizás de leer
¿cómo expreso? El timing de lectura sobre las defensas, por ejemplo, era incorrecto, era tardío. Y yo creo que eso forma parte de la cultura. Es decir, realmente cuando tú le preguntas algo a un chino no te responde enseguida. Pasan 2, 3 segundos, 4 segundos en los que él piensa, procesa y te da la respuesta. Tampoco establece un debate contigo, como no hay una conversación, una comunicación bilateral casi simultánea, sino que realmente él asume, te dice que sí, lo piensa, y luego a lo mejor mañana te cuenta otra cosa. Entonces, en ese sentido, claro, el baloncesto se desarrolla en un tiempo y un espacio muy reducido y las reacciones mentales, aparte de las físicas, las técnicas, las tácticas, tienen que ser muy rápidas. Y quizás ahí pues es la mayor diferencia que encontré en China. Luego están muy acostumbrados a ser ejecutores, a obedecer, quizás por su sistema político, no lo sé, pero les falta cierta iniciativa y cierta creatividad en tomar decisiones por ellos mismos, asumir riesgos durante el juego, les cuesta. Y luego además creo que están siendo el modelo de desarrollo de la NBA que, claro, aquí por ejemplo la liga universitaria es como, salvando las diferencias de nivel, es como si fuera la NCA en Estados Unidos, pero no tienen los físicos de la NCA. Entonces no pueden jugar a lo mismo. Entonces en ese sentido, claro, luego llegan a la liga profesional los que llegan y bueno, el 80% de las posesiones lo juegan los dos americanos que tienen. Y los que no participan, poco. Este ha sido un poco el resumen. No, no, es muy súper interesante. La verdad es que el escuchar cómo se trabajan otros baloncestos, porque a nivel cultural, es decir, tú puedes intentar, entre comillas, imponer tu sistema, pero si culturalmente se llega hasta donde se llega. Algo comentó también Luis Gil en el debate que tuvimos con temas muy similares en Japón, que ahora está entrenando en Japón. Y un poquito de ese tema. La verdad es que a ver si en otra ocasión tenemos otra charla y hablamos un poco más ampliamente de esas experiencias internacionales que me parecen súper interesantes de compartir. Muy bien. Pues empezó la pregunta hablando sobre tu formación, ¿no? Entonces, vuelvo al tema de la formación. ¿Crees que la que recibimos es de calidad, independientemente de que sea reglada o no reglada? ¿Vale? La que recibimos, pues ahora mismo por tema de redes, por suerte ya está bajando un poquito, al tener la gente un poquito más de libertad de movimiento, hemos bajado todos un poco el pistón ese de redes. Pero bueno, independientemente, tanto la reglada como la no reglada, como la que podamos buscar, ¿no? ¿Entiendes que la que recibimos es de calidad? ¿Y hay algo en la que recibimos que eches en falta o que creas que deberíamos ir un poco más encaminados hacia esa manera o forma de poder formarnos? Bueno, nosotros recibimos una formación X, pero luego también tenemos que buscar esa formación. Es decir, la oferta formativa, tanto reglada como reglada, es inmensa. Y creo que evidentemente, pues en toda esa gran cantidad de formación que nos ofrece hoy tanto las redes como a nivel presencial, pues debemos de elegir aquella en la que pues tengamos nosotros como entrenadores ciertas carencias o aquella que en el contexto en el que estemos actualmente, en el club en el que estemos, la que pues sea la más útil para esa temporada o ese periodo profesional de nuestra vida, ¿no? Y en ese sentido creo que eso es lo más complicado, ¿no? Creo que sí existe una amplia y buena oferta formativa, pero que muchas veces nosotros mismos no somos capaces de elegir cuál es la que necesitamos. Quizás, si me preguntas si hay algo que he hecho en falta, yo creo que en general necesitaríamos algo más de más formación específica en cuanto a aspectos psicológicos, emocionales del juego, del jugador, del equipo, en ese sentido, porque creo que, bueno, aspectos tácticos del juego, ahí, ya sabes, ¿no? Hay muchísimas necesidades, pero quizás a nivel de psicología.
el deporte, bueno, psicología de baloncesto en este caso. Perfecto, pues vamos con la quinta. ¿Qué momentos te han dado mayores enseñanzas, las positivas o las negativas? Y cuéntame una de cada. Bueno, esta es muy buena pregunta. Y bueno, pues evidentemente las experiencias negativas son las que más enseñan, ¿no? Al final, creo que el proceso y el tiempo hasta que llegas a la consecución de un objetivo o llega a ese objetivo y no lo consigues, es decir, hasta el final, hasta la meta, o sea, un resultado deportivo, la formación de un jugador, una etapa en un club, una etapa con un equipo, etcétera. En todo ese proceso se aprenden muchas cosas y vas viviendo pues experiencias negativas y positivas. Pero está claro que o por lo menos en mi caso, las experiencias negativas son las que más he aprendido porque, bueno, son las que te hacen reflexionar y preguntar, bueno, ¿por qué me ha pasado esto? ¿O por qué he actuado así en esta situación? ¿Y cómo actuaría si en un futuro me vuelve a ocurrir otra cosa para cambiar, ¿no? Y luego también muchas de las cosas que me han enseñado experiencias negativas es al menos a saber lo que no hay que hacer. Ya no a saber lo que hacer, pero sí a lo que no hay que hacer, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que son bastantes, ¿no? Es complicado evaluar eh, la calidad de un entrenador en base a resultados deportivos, pero desgraciadamente es la realidad que vivimos. Me parece tremendamente injusto. Creo que hay muchísimos entrenadores que hacen muy, muy buen trabajo, tanto de formación individual con sus jugadores como de formación de equipos, incluso de formación de personas, porque va todo unido, que a lo mejor no obtienen resultados tan visibles, ¿no? para la comunidad del baloncesto y son grandísimos entrenadores, ¿no? Pero bueno, así en principio, pues experiencias quizás un poco negativas, pues situaciones en las que he tenido que asumir otros roles que no eran estrictamente el de entrenador para poder seguir adelante con el proyecto, pues véase hacer tanto, bueno, tener jugadores en mi casa porque si no, no podían jugar en el club, traerme un jugador de fuera, porque no podía asumirlo y asumir yo el coste del alojamiento, del billete, de la manutención, etcétera, buscar pistas fuera de las que me ofrecía el club porque no tenía esa posibilidad, pero quería entrenar, llegar al entrenamiento y tener la pista ocupada por otro equipo y que no me hubieran avisado, eh, falta de balones, bueno, he tenido alternativas, ¿no? Realizar buenas temporadas en un club y al año siguiente mm, no contar conmigo, no sé muy bien por qué. Eh, pues quizás esas que, bueno, como si has visto un poco ahí mi currículum de entrenado, pues quizás soy un entrenador a lo mejor polémico, no lo sé, pero es cierto que no estoy demasiado tiempo en un club, muchas veces porque yo no quiero y algunas otras veces porque también por el club no considera que, que deba estar. Y bueno, pues alguna otra asignativa, pues yo creo que en general, bueno, hemos vivido últimamente, en los últimos 10 años o 15 dos o tres crisis económicas, esta la que vamos a vivir ahora y la que empezó en el 2008-2009, que ha hecho que muchos de los proyectos que empieces como entrenador y que son muy ilusionantes a nivel deportivo, pues se vengan abajo porque al final no existe una ayuda institucional o una ayuda de un patrocinador que pueda mantener ese proyecto, ¿no? E incluso estando muy a gusto en ese club o estando muy a gusto con el equipo y con los jugadores y con el proyecto deportivo, pues no es sostenible, ¿no? Entonces, pues experiencias pues también son un poco negativas. Y claro, pues aprendes. Perfecto, pues ¿cuál es tu objetivo como entrenador? ¿Tu aspiración? Y para ti, ¿cuál es la situación ideal? Pues mi objetivo como entrenador es ser el mejor entrenador posible que pueda llegar a ser a través de los medios que tenga. En proyectos deportivos que me ayuden a formarme, que sean interesantes, a través de diferentes charlas, clinics, etcétera, y formación reglada,
bueno, pues ser el mejor entrenador que pueda ser y que al final, pues, el día de mañana los jugadores que han pasado por mi mano, pues tengan un buen recuerdo mío y bueno, los cruce algún día por la calle, pues, me agradezcan todo lo que he hecho por ellos si ellos consideran que lo he hecho bien. Bueno, ese sería mi objetivo como entrenador y un poco a nivel económico, pues poder seguir viviendo del baloncesto y poder entrenar, pues de momento, lo más alto que pueda, en el mayor nivel que pueda, en competitivo. Y la situación ideal, pues es que es un poco lo mismo, ¿no? Sería esa, ¿no? Estar en un club que me proporcione los medios necesarios para poder desarrollar mi profesión y que realmente pues el proyecto deportivo que me ofrezca pues sea interesante y que apueste por mí para el desarrollo de mi carrera profesional y que realmente pues me ayude también a mejorar. Perfecto, pues vamos con la siguiente. Entrenando, ¿qué es lo que te da mayor satisfacción? Entrenando, no dirigiendo partidos, entrenando, Sí, ¿no? entrenando, sí. Pues entrenando la mayor satisfacción es cuando pues veo que los jugadores, o sea, hay dos tipos de satisfacción. A nivel individual, la mejora del jugador, siempre que he podido hacer, que el club me ha permitido la realización de entrenamientos específicos o individuales de tonificación con jugadores, pues lo hemos hecho, bien yo directamente o planificado con mi cuerpo técnico y se ha llevado a cabo, pues ver cómo ese jugador va mejorando es muy satisfactorio. Luego a nivel de equipo, pues me preocupa mucho el clima del entrenamiento, ¿no? El conseguir que, 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 el equipo sea un equipo con cierta autonomía a la hora de del desarrollo de las tareas, ¿no? Que tenga una implicación y un compromiso durante la sesión de entrenamiento que, que digamos que sea el suficiente como para que mis instrucciones, mi feedback sea más relativo a aspectos técnico-tácticos y físicos que más que aspectos a lo mejor conductuales, ¿no? O actitudinales, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues lógicamente cuanto más profesional es el equipo, pues más posibilidades tiene de eliminar esa parte. Y luego, por otro lado, cuanto más pequeñitos son los niños, también puedes eliminar esa parte, porque ellos tienen tanta ilusión, tanto deseo, que realmente no necesitas más que proponer cosas porque ellos están deseando eh, realizarlas, ¿no? Y luego, si me preguntas una cosa concreta que me genera muchísima satisfacción, es cuando un jugador viene antes del entrenamiento, durante o al final del entrenamiento o en un momento determinado, sea por la noche, por WhatsApp, en casa, o sea, me pide que quiere mejorar en algo y que le ayude. ¿Sabes? Cuando es el jugador el que demanda y el que conoce, ese jugador el que conoce el mismo, qué necesita y en qué tiene carencias y me lo pide a mí, ¿no? Entonces, o sea, pues mira, oye, mira, ¿qué te parece si pudiéramos trabajar un poco más sobre el traspiés o sobre el cambio de dirección o sobre algún gesto técnico concreto porque él no le sale bien o no consigue eh, superar a su rival en partido y cree que puede mejorar en eso, ¿no? Entonces, si cuando él me lo demanda a mí, realmente a mí me gusta mucho, me parece satisfacción. Pues aprovechando que me has hecho la pregunta para ver si era entrenando o dirigiendo, pues ahora te la hago dirigiendo. ¿Qué es lo que te da mayor satisfacción dirigiendo partidos? Pues dirigiendo partidos, lo que más satisfacción me da es que las cosas que planteé a nivel técnico-táctico, los tiempos muertos, las cosas, el plan de partido que haya realizado previo al encuentro con el scouting y tal, pues haga bien, ¿no? Normalmente suelo llevar un plan de partido que es un plan A y luego pues un plan B que no conocen los jugadores, normalmente lo suele conocer el cuerpo técnico en parte y bueno, pues normalmente si sale el plan A perfecto, eso me satisface bastante y si no, tener la posibilidad de, en función de lo que me ponga el otro entrenador, llevar a cabo el plan B, adaptarme a esa nueva situación y que realmente pues salga adelante, ¿no?
Cuando ves que lo que propones, lo que has pensado que va a suceder, sucede de esa manera y tú tienes las armas necesarias a nivel táctico como para contrarrestar lo que te proponga el otro entrenador y vencer en este caso. Muy bien, pues volvemos a la opción de entrenando. ¿Qué es lo que más te frustra entrenando? Bueno, también va un poco en función de, yo creo que esto va un poco en función de mi personalidad, ¿no? Creo que hay cosas del jugador que me frustran, pero creo que si yo tuviera otra personalidad, estas mismas cosas me frustrarían menos, ¿no? Es cierto que soy un entrenador algo impaciente, que probablemente dé por hecho en ciertos niveles que ciertas cosas ya se deben saber. Entonces, bueno, cuando algo que propongo, que creo que, por ejemplo, pues se ha trabajado la semana anterior, tal, pues debe estar sabido y a lo mejor es simplemente un ejercicio de consolidación, ¿no? Y tengo que empezar de nuevo a explicarlo, pues eso realmente me frustra, quizás por cierta impaciencia, ¿no? O porque creo que quizás el proceso de ese aprendizaje es más lineal de lo que realmente es, ¿no? Que no es absoluto lineal y cada uno tiene sus velocidades de aprendizaje. En ese sentido, eso me frustra y luego, por otro lado, me frustra también pues las, los jugadores que no demuestran en un entrenamiento pues que tengan el mismo nivel de profesionalidad que puedo dar yo, el mismo nivel de implicación, o no tengan el mismo nivel de ambición, de deseo o de pasión a la hora de entrenar, ¿no? Es algo que también he hablado mucho con mi hermano Alberto, porque la verdad es que tener en la familia de otro entrenador es súper bueno, ¿no? Porque estamos continuamente hablando y además no solo estamos hablando, sino que además como vemos el baloncesto, en ciertas partes tenemos una visión un poquito diferente del baloncesto, la verdad es que los debates en casa son tela, ¿no? Y son muy interesantes, ¿no? En ese sentido, pues otra de las cosas que quizás hay él tiene algo más paciencia y yo, pues eso, me muestro un poquito más impaciente, ¿no? Pero bueno, eso es lo que me frustra y es lo que nosotros llamamos el funcionario del baloncesto, ¿no? El jugador que va a entrenar porque le toca, porque es lo que ha hecho siempre, sabe que todos los miércoles a las 8 ha tenido durante los últimos 10 años entrenamiento y va. Pero esto realmente creo que hay que intentar abolirlo, ¿no? En la medida que se pueda, evitar el funcionariado del jugador o el jugador que va porque le toca, porque es a la hora y porque cumple y ya está, ¿no? Cumple su hora y media, lo hace de manera más o menos correcta y se va, pero no encuentras ese deseo de mejora o de aprendizaje, ¿no? ¿Y dirigiendo partidos? ¿Qué es lo que más te frustra? Dirigiendo partidos me frustra mucho el ir por detrás con respecto al otro equipo, el ir por detrás con respecto a otro entrenador, en la dirección de partido, ir tarde en los cambios, en las rotaciones, ir tarde en las situaciones tácticas que me plantea pues, cómo atacar o cómo defender un bloqueo directo o un bloqueo indirecto, cómo está atacando una zona, cómo está defendiendo, qué zona está defendiendo, ir tarde, ¿no? Reaccionar tarde a las cosas, esto me frustra bastante. El hecho de que yo proponga algo y que a los jugadores no les salga, mis jugadores no les salga bien, eso no me frustra tanto. Los errores propios no me frustran tanto. Sí me frustra más mis errores de no anticiparme o no prever qué puede hacer el otro entrenador y tener preparado yo la respuesta a eso. Me frustra bastante. Perfecto, pues vamos con la novena pregunta. ¿La mujer entrenadora crees que tiene la misma visibilidad que el hombre entrenador? Pues no, evidentemente no tiene la misma visibilidad. Eh, Probablemente haya un menor número de entrenadoras que de entrenadores, pero bueno, tampoco tiene la misma visibilidad y es cierto que los puestos más visibles o más destacados de baloncesto profesional, pues la inmensa mayoría de los entrenadores pues son hombres, ¿no? Sí que es cierto que creo que el baloncesto femenino pues está creciendo, creo que la visibilidad de las mujeres en el deporte
en general está siendo cada vez mayor, pero en ese sentido nos queda un camino largo por recorrer. Pues aprovechando que hemos hablado de Finlandia, Lituania, China, eh, eh, el ratio de mujeres que has podido ver, ya sea de ayudantes o entrenadoras o en plantilla, en estas ligas en relación a lo que has visto en España, eh, ¿se acercan, se alejan? ¿Hay más, hay menos? ¿Cómo lo ves? Bueno, la muestra a la que yo he accedido tanto en Finlandia como en China, como en Lituania o Japón, pues es una muestra muy, muy reducida, porque yo he estado en un equipo o en dos equipos, por lo cual he visto pues, muy poco. Ahora, al final, como puedo tener un año de experiencia en Finlandia o un año de experiencia en China. En España tengo 28 años y he visto muchos más equipos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la comparación me cuesta responder a esa pregunta, pero me puedo tirar a la piscina, como tú dices, y intentar adivinar. Tengo la sensación de que en Lituania puede ser donde ha visto más mujeres implicadas en el staff técnico o en la participación en un equipo en baloncesto, ¿no? Después Finlandia, bueno, y luego estaría pues más o menos a ese nivel de Finlandia, España. En China he visto pocas. Perfecto. Pues vamos a por la penúltima. ¿Crees que los entrenadores deberíamos tener una mayor consideración? Con una mayor consideración respecto a qué. ¿Ser considerados por los demás de otra manera o nosotros tener consideración con algo o alguien? Eh, Social y, digamos, estructural, a nivel de regulación de titulaciones y laboralmente. Pues sí, me gustaría, es la situación ideal, como tú dices, es lo deseable, ¿no? Que nos consideraran los demás como una profesión y tuviéramos un estatus socioeconómico, laboral, pues muchísimo mejor, evidentemente. Pero no creo que sea un mal solo del baloncesto, creo que es un mal endémico del deporte en general. Creo que hay muchísimo intrusismo laboral en el deporte, creo que hay poca consideración hacia el profesional del deporte. Bueno, y esto va a peor, porque claro, las redes sociales al final hacen que aparezcan todo tipo de gurús y personajes que saben prácticamente de todo y bueno, pues basados en un efecto de marketing o una capacidad para transmitir información pues probablemente no acertada o no exacta, mucho mayor de la que a lo mejor tenemos otro tipo de entrenadores, pues son capaces de tener pues una mayor influencia en sus conocidos, seguidores, jugadores, etcétera, ¿no? Creo que esta consideración social, laboral, etcétera, pues no la tenemos, evidentemente. Debemos de luchar y mejorar por, o sea, de luchar por mejorar nuestras condiciones, pero creo que es algo mal de todo el deporte, ¿no? Y luego, pues que al final es un pastel muy pequeño para mucha gente y no hay tanta tarta para todos. Entonces, realmente, las posibilidades muchas veces están basadas no en tu formación como entrenador, no en tu calidad como entrenador, sino simplemente a lo mejor en el azar, en estar en el momento y el lugar adecuado, en tener buenas relaciones con aquellas personas que en un momento determinado ocupen puestos de poder y puedan o quieran contar contigo. Y esto, pues realmente no es algo que tú puedas controlar al 100%. Y en ese sentido, eh, yo pongo el ejemplo siempre, ¿no? O sea, yo soy profesor de educación física o soy profesor de educación en el colegio, ahora soy profesor en la universidad y para ambas situaciones laborales yo he tenido que presentar un currículum, he tenido que pasar una entrevista de trabajo y a mí me han hecho un seguimiento. Ninguno de los trabajos en los cuales de baloncesto, de entrenador de baloncesto a los que yo he accedido ha sido
a través de un currículum. Nadie me ha pedido un currículum nunca. Nadie me ha hecho una entrevista de trabajo y he competido con otros 6 entrenadores para ello. No he visto en general, no conozco a todos los directores deportivos, no a todos los directores técnicos de los clubes, pero no he visto en general que los directores técnicos de los clubes hagan scouting de los entrenadores que van a fichar. Sí que se hace mucho scouting de los jugadores, pero ¿por qué no se hace scouting de los entrenadores? ¿Por qué no nos vamos a un colegio en donde sea, da igual? Pues es que puede poner cualquier pueblo de Madrid y puede haber un chaval que entrenando sea maravilloso, que tenga una potencialidad para ser entrenador espectacular y no lo tenemos en consideración porque no está dentro del círculo, porque no está dentro de los canales donde, bueno, pues hay 10, 12, 15, 20 entrenadores que se mueven y son los que van rotando, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que nuestra calidad como entrenadores, la calidad de nuestro deporte y probablemente la consideración que el resto tenga de nosotros también tiene que ir basada en que la gestión interna que hagamos de nuestro deporte, tanto entrenadores como directores técnicos como club, sea pues lo más profesional o mejor posible. No sé si me he explicado. Sí, perfectamente, perfectamente. Pues voy a aprovechar. Mira, hubo una entrevista a un exjugador profesional que ahora es entrenador y que tuvo una experiencia en Francia como entrenador. Y en esta pregunta le trasladé el tema de la consideración a cómo la sensación que él tenía en esa consideración como entrenador en Francia. Es decir, al entrenador de baloncesto, en tu caso, en los países en los que has estado, ¿qué consideración comparativamente con España me puedes decir que tienen cada país que has estado? Bueno, en China es radicalmente opuesta. En China, bueno, yo hablo del concepto de éxito asociado a la geografía. Es decir, yo aquí en España, en Madrid, soy un entrenador, pues un montón, un entrenador normal, de los tantos que hay, ¿no? Tengo la suerte de poder entrenar en Liga EVA, que somos pues 7 o 8 en Madrid y ya está, pero podría estar entrando en un nacional o en un junior y sería el mismo entrenador. ¿Sí? Y a lo mejor sería pues un poquito menos conocido, que de hecho creo que no soy conocido, pero bueno. En China no, en China vamos, parecía Dios. Eh, Otros entrenadores chinos venían a ver mis entrenamientos. Otros jugadores de otros equipos, cuando acababa el entrenamiento, me pedían que les entrenara. Profesores de la universidad venían a ver los entrenamientos y los grababan. Todos mis entrenamientos de China están grabados. Se los han quedado. Eh, empecé a dar charlas por otras universidades y por otros equipos. O sea, la consideración en China fue muy, muy buena. Muy buena. De hecho, bueno, me llevaron hasta a inaugurar pabellones. Cosa, una locura, exagerado. Es que no tenía mucho sentido eso, pero bueno, en ese sentido me sentí muy bien, muy, muy bien considerado en China. Luego, en Japón también, el trato en Japón fue muy, muy bueno, muy bueno. Y creo que económicamente estaba muy bien pagado. Sin embargo, la estructura de trabajo no es tan profesional. ¿Sí? Y bueno, la comunicación no era una comunicación tan específica sobre baloncesto como lo fue en Finlandia y en Lituania, ¿no? Y la consideración que tuve ahí en Finlandia y Lituania, pues es también muy buena. Realmente fueron experiencias todas ellas en las que me sentí muy bien tratado y muy bien considerado. Creo que apreciaban mi metodología de trabajo, les gustó y realmente pues a partir de ahí pues he repetido otras veces en esos países y también me he traído jugadores de allí que han venido porque he entrenado con ellos y les ha gustado, ¿no? Porque este año he tenido en el EVA de Azuqueca y el año pasado en el EVA de Liceo un jugador finlandés, Juho Humerus, que lo entrené allí en Finlandia y se ha venido a España porque le gusta como interno, pero también es algo muy, muy personal, ¿no? Realmente la posibilidad o no de tener feeling con todos los jugadores y llegar a todos los jugadores es complicado, ¿no? Porque al final somos personas con caracteres diferentes. Perfecto, pues vamos a la última que está relacionada de alguna manera y tiene que ver
con la unión, ¿no? Si crees que la unión hace la fuerza y si podemos luchar por unas condiciones como los demás trabajadores. Bueno, creo que no es la primera vez que se intenta hacer una asociación. Hubo otra asociación hace bastante tiempo, de entrenadores de baloncesto de Madrid. Quizás en esa estuve un poco más implicado y no se considera los objetivos. Yo creo que evidentemente pues, todo este tipo de iniciativas son muy buenas. Realmente creo que son necesarias, pero no tengo claro si el esfuerzo ímprobo que se necesita realmente va a llegar a merecer la pena, ¿no? O sea, creo que la asociación debería estar formada en su mayor parte por personas, no sé, creo que por enamorados, por románticos, por gente que tenga todavía esa capacidad de soñar, ¿no? Y con esa ilusión tan grande, porque realmente es complicado. Lo veo muy complicado que lleguemos a una situación laboral ideal, pero eso no quita que por lo menos pues, nos hagamos escuchar, ¿no? Que la gente lo sepa, y en ese sentido, pues la labor que tú estás haciendo ahora mismo es muy buena y creo que en esa línea pues, se debe seguir, ¿no? No sé hasta qué punto podemos hacer ruido, no sé hasta qué punto podemos estar presentes y hasta qué punto nos van a tener en cuenta. Eso el tiempo lo dirá, ¿no? El tiempo lo dirá cómo evoluciona, pero realmente sí considero que debemos de estar unidos y plantear nuestras demandas pues de manera conjunta, porque creo que son comunes a la mayoría de nosotros y que somos más fuertes si estamos juntos, está claro. Sí, el trabajo será largo y arduo y los que lo iniciamos posiblemente no estemos al final del camino tampoco, pero eh, mi opinión particular, ¿vale? Yo, como te he comentado antes de empezar a grabar, llevamos 2 años y medio en esta aventura. Conocemos de la existencia de las anteriores asociaciones, en algunas sabemos las causas por las cuales no continuaron, en otras pues evidentemente no lo sabemos. Pero si algo que tenemos claro es que los entrenadores, primero, somos un gremio un poquito especial, ¿no? Por decirlo así. Vivimos un país en el cual lo de unirse está mal visto y ha habido muchas uniones que han dado un ejemplo pésimo y lamentable, ¿no? Es decir, gente que se ha aprovechado de ese puesto en un momento dado, de esa situación de ventaja, porque al final mi caso no es, porque yo soy todo lo contrario a políticos, yo la mano izquierda para ciertos temas no es algo que funcione conmigo, porque no soy capaz de que digamos no se me note en la cara, ¿no? En la Junta tenemos a varios entrenadores así. Creo que todos conocemos a uno de ellos que se llama Davor Matkovic y Davor no disimula, ¿no? En ningún momento, que además creo que es lo que tenemos que hacer todos. Entonces, bueno, volviendo un poco a esto que comentabas. Creo que la situación es complicada, es compleja por las distintas situaciones que tenemos cuando queremos juntarnos, y porque cuando te quieres juntar y empiezas a conseguir cosas, te empiezan o te pueden empezar a llegar ciertas tentaciones, ¿no? De ofertas, de te coloco aquí, te coloco allí y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ya te digo, basado además en experiencias anteriores, y no hablo de asociación de entrenadores, hablo de cualquier tipo de asociación, de grupo, ya si nos metemos en política, alucinamos, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que cuesta un poquito conseguir que la gente se una, poquito a poco lo vamos consiguiendo, y yo sí creo que por desgracia este mundo funciona haciendo ruido, solo funciona haciendo ruido.
no funciona de otra manera. Y para que te hagan caso, diciéndolo mal y pronto tienes que dar miedo. Y por desgracia funciona así. Entonces, bueno, no tenemos, entre comillas, prisa. Nos impacientamos muchas veces. Te aseguro que las reuniones de la Junta en muchas ocasiones son de, joder, es que esto tal, ¿no? Y bueno, hay que ir un poco con pies de plomo en ciertas situaciones. Pero bueno, yo creo que la única manera de intentar conseguir algo es unidos. Por nuestra cuenta, si el entrenador de baloncesto está poco considerado a nivel reglamentario, y creo que esto es algo en lo que podemos estar de acuerdo más o menos, pero que creo que es una realidad. El partido se tiene que realizar y lo importante son los jugadores y los árbitros, que son, digamos, los que ponen las reglas. Reglamentariamente tú sabes que un partido no necesariamente tiene que estar un entrenador para que se ejecute. Podemos estar de acuerdo o no, pero es así. Y ese creo que también es uno de los problemas, que al no ser imprescindibles no se nos tiene en cuenta para muchas decisiones en las cuales ¿quién entrena el paso cero durante la semana? El famoso y discutido y odiado en muchos casos paso cero. Somos los entrenadores, no son los árbitros ni es el estamento que impone una norma, ¿no? Por lo menos que se nos escuche. Entonces, bueno, ese es el objetivo como asociación. Eso es lo que buscamos, que intentar más tarde o más temprano que como gremio se nos empiece a escuchar, se nos haga caso, y por ganas no va a ser, eso te lo aseguro. Y bueno, lo que es la entrevista y mi speech final, que la verdad es que no lo suelo hacer, pero bueno, me, Bueno, me alegro que me hayas contado estas cosas, porque claro, también así yo voy sabiendo más, porque no estoy tan al tanto, ¿no? Con lo cual, pues, te lo agradezco. Y realmente, pues, también despierta mi interés y hace que, que busque más cosillas y trastee ahora, a ver cómo va progresando la asociación. Pues Gracias. muchas gracias. Decirte que lo que es la entrevista como tal la doy por finalizada. Como te comentaba al principio, siempre al final os dejamos un espacio por si queréis hacer algún comentario más sobre el tema que sea o ampliar algo de alguna de las preguntas, y si no, pues damos la entrevista por terminada. Por mí está bien así. No, creo que hablo bastante y no sé si. Ahora mismo no se me ocurre nada más que pueda decir, la verdad. Perfecto, pues Jorge, agradecerte enormemente que nos hayas prestado un ratito de tu tiempo para compartir tus experiencias y colaborar con esta idea que tenemos la asociación de difundir las experiencias de distintos entrenadores, que creo que en muchas cosas, independiente del nivel en el que trabajemos, en muchísimas cosas coincidimos. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por la invitación, por esta iniciativa que ayuda mucho a difundir y a, como tú dices, pues a hacernos ver, ¿no? Y que nos siga la gente y pues, animar a todos los entrenadores a unirse a la asociación, porque evidentemente todos son ventajas si estamos juntos. Y el día de mañana, pues sobre todo los entrenadores más jóvenes, ¿no? Los que empiezan ahora, pues probablemente pues sí que sean capaces de ver los frutos de este camino largo que nos queda por recorrer, así que pues que se animen a ello. Muchas gracias.